Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, mis amados. El Señor les bendiga en esta maravillosa mañana que el Señor nos permite vivir. Un día más. Qué felicidad poder estar aquí reunidos todos en un solo espíritu para celebrar un día como este. Hoy hemos decidido que sea la recordación de la cena del Señor, la última cena que tuvo con sus discípulos antes de ir a la crucifixión. No podemos olvidar ese momento. Nosotros cuando oremos debemos recordar también ese momento, como debemos recordar todas las proezas, las hazañas que hizo Dios por su pueblo Israel, por cada uno de nosotros. Estábamos en sus lomos de ese pueblo. Entonces, siempre que oremos, siempre hacer memoria, recordar los hechos poderosos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy estamos recordando porque esa noche, esa tarde, en el momento en que estuvieron reunidos allí, reunido el Señor Jesús con sus discípulos, fue un momento muy estremecedor para el Señor, porque Él sabía lo que tenía delante de sí, la muerte en la cruz del Calvario. Y no solo eso, no solo la flagelación, la corona de espinas, no, Él sabía que Él llevaría allí en la cruz del Calvario todos los pecados de la humanidad, y que su Padre voltearía el rostro, porque Dios no admite el pecado, Dios aborrece el pecado. Y Él cargó con tus pecados, con tus culpas, con mis pecados y mis culpas, con las culpas y el pecado de toda la humanidad. No podemos olvidar eso, para darle siempre gracias a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Jesucristo el Señor. Y hoy vamos a hacer eso. Vamos a darle la gloria y la honra a aquel que vive por los siglos de los siglos. Vamos a estar recordando, pero también dándole gracias por ese sacrificio que hizo por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por este momento especial, por esta mañana que tú hiciste para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. De todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Gira en pos de ti.
todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser y hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sin mi vida eres tú. Mi vida eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa muerte y ese sacrificio perfecto que tú hiciste por cada uno de nosotros. Amén. Qué bueno que hoy hemos tomado este día de descanso para nosotros, lo hemos tomado
para presentarnos delante de nuestro amado Señor y Dios, exaltarlo, alabar su nombre, glorificar su nombre, reconocerle a Él como nuestro único Señor, Dios, Salvador. Mis amados, buenos días. Qué bueno podernos encontrar hoy, el Día del Señor, y también el Día de la Familia. Hoy es un día especial, como todos los días que nosotros dedicamos al Señor. Los días que son de Él, y de Él son todos los días. Mis amados, qué bueno presentarnos hoy. Vuelvo y lo digo porque es un gozo, para mí es un gozo, una alegría. Esto que hacemos mi esposa y yo, de venir todos los días, estar un tiempo hablando de la palabra del Señor, para nosotros es un gozo, no es trabajo, para nosotros es alegría, nos gusta hacer lo que estamos haciendo, créanlo. Bueno, vamos a entrar en el tema de hoy que les recomiendo la atención y una recomendación de que de pronto tomemos datos, aun cuando queda ahí en internet el video y lo podemos escuchar cuantas veces queramos para aprender, porque no solamente lo que yo hago es para enseñarle a usted, es para que cada uno de ustedes le enseñe a otros, lo tenga en su vida, en su mente, en su corazón, y pueda enseñarle a otros que necesitan escuchar una explicación para la vida. Y las mejores explicaciones para la vida los tiene la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, porque a mí me sorprendió hace un par de años que iba leyendo una porción de la palabra. Cualquier día estaba terminando mi carrera en psicología y salta una expresión a mis ojos. Y yo digo, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué la palabra está hablando de eso? Y fui sorprendido por la palabra del Señor. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo, y leemos del 9 hasta el 13. Mire, algo que nos vamos a sorprender. Dice, Colosenses 1:9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando yo leí aquello, dije, un momentico, y voy a ir a otras versiones de la Escritura. Mis amados, qué sorpresa. Uno de los temas hoy en día en la psicología a nivel mundial es todo lo que tiene que ver con las inteligencias. Ya vamos, creo que como en unas 13 inteligencias, y aún todavía algunos pensadores siguen hablando de que debemos estudiar otro tipo de inteligencias. Pues ya vamos en 13 inteligencias psicológicamente hablando. Y abro el libro y leo aquí que dice que pedir que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué inteligencia espiritual? Se habla de la inteligencia espacial, de la inteligencia física, de la inteligencia verbal, en fin, de tantas cosas que habla la psicología. Pero en la Escritura, en un libro escrito hace 2000 años, ¿cómo así? Si eso es un tema de la modernidad. Eso nos está diciendo a nosotros que la palabra es la misma ayer, la misma es hoy y la misma será por los siglos de los siglos, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca cambia porque Dios nunca cambia. Entonces, lo que está haciendo Pablo ahí es recomendando, diciendo,
para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Y a uno lo sorprenden estas situaciones de la palabra de Dios. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué está hablando Pablo a la iglesia en Colosas? ¿Por qué está hablando de esto? ¿Para qué? Y da la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Ahí va la respuesta. Versículo 10. Para que anden como es digno del Señor. Primero Él, digno del Señor. En segundo lugar, agradándole en todo. Tenemos que aprender, mis amados, tenemos que aprender, porque lo nuestro no es una religión. Lo nuestro no es una religión. Acuérdense, lo nuestro es una forma de vida que es diferente. Religión, les explico. ¿Qué quiere decir religión? Viene del latín religare. Ligar quiere decir amarrar, hacer un nudo, religar. Y quiere decir volver a ligar, religar. Entonces, la palabra del Señor no es religión, no es religar, no. Nosotros ya estamos unidos, fundidos en el Señor. Entonces, la pregunta aquí que surge es, ¿para qué? ¿Para qué es que el Señor está hablando? Dice, para que anden como es digno del Señor, ya lo leímos, agradándole en todo. Primero tenemos que ser dignos de caminar con Él. En segundo lugar tenemos que agradarle al Señor. Claro que sí. Esto no es de recitar 20 Padre Nuestros, 200 Ave Marías y inclinarnos delante de un ídolo, lo que sea. No. Esto es una relación personal con Dios. Y sigue diciendo, llevando fruto en toda buena obra. Si nosotros, como creyentes en un Dios, no producimos fruto, estamos en nada. Estamos perdiendo el tiempo en la religión donde estemos si no producimos fruto. Si tú como cristiano, evangélico, creyente, no produces fruto, no estás en nada, no estás en nada. ¿Qué hizo el Señor con un árbol que fue a tomar de ese árbol? Recuerdo la fruta, se me olvida en este momento. Higos. Y pasa por allí, siente hambre y voy a comerme un higo. Y llega al árbol y lo esculca y no encuentra ni un solo higo. ¡Ja! Si no, esto no sirve para nada. Y dice la palabra que maldijo al árbol y el árbol se secó. Si tú no produces fruto, serás como ese árbol de higo. De pronto alguien aclaró, o no recuerdo si está en el pasaje, pero uno aclara que en ese tiempo no era tiempo de higos. No era la temporada de higos, no, era en otro tiempo del año cuando los arbolitos de higos producen fruto. Y el Señor está enseñando, no, es que nosotros no producimos frutos en temporadas. No es que somos más santos el domingo. El resto de semana somos como cualquier persona en la sociedad. No, nosotros debemos producir higos, producir fruto todos los días de nuestra vida. Todos los días. Los 365 días del año, todos los días, durante todos los años, tenemos que producir fruto. Si no producimos fruto, como ese árbol, seremos cortados. Sigamos leyendo. Dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Creciendo en el conocimiento. En el conocimiento de Dios, termina diciendo el versículo. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no meditamos en la palabra, solamente yo espero que el domingo el vasito con agua que nos va a dar el pastor de la palabra el domingo y con eso me alimento toda la semana. No. ¿Cuántas veces comes tú en el día? ¿Cuántas veces? Mínimo. Desayuno, el almuerzo y la comida. Mínimo, ¿sí o no? Mínimo.
Entonces, la palabra del Señor, dice la Escritura, que es alimento. Porque nosotros no solamente debemos alimentar nuestro cuerpo. Hay personas que creen que eso no, que la vida es el comer. Decía el Señor, algunos creen que la vida es solamente el comer y disfrutar. No. Tenemos que alimentar el alma también. Es que alimentamos solamente el cuerpo y nos vamos creciendo. Crecemos, pero no espiritualmente, sino corporalmente hacia los lados, hacia los extremos. Vamos creciendo. Pero adentro el alma está flaca, está en inanición, se está muriendo de hambre. El alma es la que más necesita ser alimentada. Entonces, ahí está diciendo la palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. En la medida en que conocemos a Dios, nuestra vida cambia, va cambiando, porque vamos entendiendo cómo es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Qué bonito. Y sigamos leyendo. Dice, y fortalecidos, tenemos que fortalecernos cada día más, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Llevamos 5. Para toda paciencia y longanimidad. Aleluya. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mínimo esas 8 cosas tenemos que conseguir nosotros para poder crecer como debemos crecer, espiritualmente. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros como padres cuando alimentamos espiritualmente a nuestros hijos. Pequeños, enseñarlos a amar a Dios. Que en las noches cuando el niño vaya a acostarse a dormir, niños de 3 años, 4 añitos, venga hijo, y nos arrodillamos al pie de la cama y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Papito Dios, que Él nos prestó la vida hoy, nos dio el alimento hoy, nos dio la ropa hoy, nos dio la salud hoy. Tenemos que darle gracias a Dios. Vivimos en medio de una sociedad caída, de un mundo caído. Entonces, tenemos que nosotros caminar conforme a la palabra del Señor. A mí me asombró esta porción de la palabra, Colosenses 1, del 9 al 13. Me conmovió porque estaba terminando mi carrera de psicología. Digo, pero ¿cómo así? ¿Que Pablo está hablando de sabiduría e inteligencia espiritual? O sea que el tema de las inteligencias de hoy en día en la psicología, eso no es nuevo. Eso es antiguo como el ser humano. Y nos quieren hacer creer que no, que es hoy, que tenemos que desarrollar la inteligencia espacial, que esa es la más importante. No, que desarrollamos la inteligencia musical, no, que desarrollamos la inteligencia relacional. La más importante de todos es la inteligencia espiritual. Y vamos a ver por qué. Hay algo que tenemos nosotros que entender, dejar muy claro. Hay una gran diferencia entre la inteligencia espiritual que viene de Dios y la sabiduría y la inteligencia humana. ¿De dónde viene la inteligencia humana, la sabiduría humana? Pues del mundo. No, más importante es la inteligencia espiritual. Amén. La inteligencia espiritual. Esa es la más importante, mis amados. Entonces, definamos. Primero, definamos inteligencia. Porque si vamos a hablar de la inteligencia espiritual, hoy en día, pues, una conferencia de varios psicólogos están hablando de muchas inteligencias. Ya vamos como en 13 inteligencias. Ya metieron, ahorita hablamos de eso, la psicología ya metió lo que no quería
en ningún momento aceptar que hay una inteligencia espiritual. Y la confirmación estaba ahí en la palabra. Este es un libro escrito hace 2000 años. 2000 años. Y ya estaba hablando Pablo de inteligencia espiritual. Yo le decía a mis compañeros en la universidad, ustedes quieren saber psicología profunda, certera, lean la Escritura, lean la Biblia. Es el libro que nos enseña realmente lo que significa la psique, el ser interior del ser humano, la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene una particularidad. Cuando nosotros vamos leyendo la palabra, ¿saben ustedes qué efecto hace la palabra? Algo interesantísimo. La palabra nos desnuda. Nos desnuda. Bueno, no estoy hablando físicamente, nos desnuda mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, nos desnuda, nos muestra lo que somos. Eso es lo que hace la palabra. Por eso en algún momento, cuando estamos leyendo la palabra y entendemos que debemos caminar con el Señor, no caminar solos, en ese momento la palabra está haciendo el trabajo de la inteligencia espiritual. Estamos entendiendo. Y ese día tomamos una decisión. Oiga, esto es tan interesante que yo tengo que caminar por aquí. Esto es interesante. A mí me pasó. Yo conocí al Señor hace 30 y tantos años. 32 años que conocimos del Señor. Yo conocí primero que mi esposa, porque fui a un negocio de la venta de una casa supuestamente para unos gringos americanos, unos gringos, bueno, si eran gringos eran americanos, bueno, aunque el personaje no era americano, era escocés, ya murió, un pastor, era para una iglesia cristiana. Y la estaban comprando y alguien me dijo, mire, son evangélicos. Y dije, wow, esa gente tiene plata, porque ese es el decir de todo el mundo. Sí, este es el negocio redondo, aquí vamos a vender. Y me fui a hablar con ellos. Y cuando llegué, en la casa donde me invitaron a verme con este personaje, había como unas 20 sillas blancas acomodadas ahí, un micrófono y un atril. Tan raro, y me mandaron seguir, llegué de primerito, no había nadie, me senté allí a esperar y empieza a llegar gente, y de pronto alguien pasa adelante y empieza a orar, bueno, a rezar decía yo en aquella época, y después pasa una persona a hablar, y recuerdo muchísimo que habló de un pasaje de Génesis, de Adán y Eva. Yo había leído la Biblia, advierto, yo no era así como tan analfabestia en que no leyera la Biblia, ya la había leído, pero la había leído como libro cualquiera. Si el Espíritu de Dios no está con uno lee y no entiende. Uno de pronto, esto está como harto, como aburrido. Puros nombres, sí, y leyendo que, oye, este hombre habla de un pasaje en Génesis 2 de Adán y Eva, que yo dije, pero yo solo he leído muchas veces, esta es la explicación de lo que yo he leído, y empecé a entender. En ese momento, cuando el hombre dice, aquel que quiera aceptar al Señor en su corazón, dé un paso adelante, venga aquí. Cuando yo volteo a mirar, yo ya estaba adelante. Pero ¿a qué horas yo caminé hacia acá? ¿A qué horas? Y cuando volteo a mirar, no había nadie más, estaba yo solo adelante. Y el hombre me dirige en la oración de entrega de mi ser, de mi alma. ¡Wow! Hasta hoy día, el Señor hizo el negocio con Lo que dice mi esposa es algo hermoso. El Señor fue el que hizo el negocio en mi vida. Él fue el que ganó y yo también, lógicamente. El Señor es de una ternura impresionante. El Señor nos ama con amor, con un amor tierno, con una ternura. A mí, personalmente, me conmueve. El Señor me conmueve. Entonces, este preámbulo para significar que la Escritura no es un libro cualquiera, es un libro
que nos enseña realmente lo que es la vida desde todos los puntos de vista, incluyendo nuestra vida espiritual. Esa es la ventaja que tiene la Escritura. Entonces, estamos leyendo que la palabra, Pablo está hablando de inteligencia espiritual hace 2000 años, más o menos, quizá un poquito más o un poquito menos, no lo sé. Está hablando de inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Mire, eso viene del latín, inteligencia e intelligere. Está compuesto por dos partes, intus, que quiere decir entre, y legere, escoger o leer, escoger. O sea, entre escoger, entre leer, yo escojo la inteligencia. Sí, está más o menos claro, yo escojo la inteligencia. Entre todo lo que me presentan, yo escojo la inteligencia. Eso es lo que quiere decir. ¿Y qué es una persona inteligente? Una persona inteligente es aquella persona que sabe diferenciar lo esencial. Esa es la persona inteligente. Discierne lo esencial de lo que lee uno de pronto accidentalmente. Es una persona que separa lo valioso de lo no valioso. Es una persona que necesita. Es como dijéramos, yo quisiera, a veces faltan las palabras. Nosotros todos los días estamos conociendo algo. Yo soy una persona mayor, tengo muchísimos años, más de medio siglo, mucho más de medio siglo, y a pesar de tener la edad que tengo, todos los días yo quiero saber, y sigo estudiando, porque es fascinante, y no lo hago para darme infla, cómo estudio, no, todo lo contrario, cada día me siento ignorante, porque quiero saber más, y sobre todo, saber más de la palabra. Entonces, es una persona, el inteligente, que sabe diferenciar lo esencial, lo que vale la pena, de aquellas cosas accidentales que leemos o vemos de pronto en algún momento de nuestra vida. Tengo una descripción de inteligencia, porque estamos hablando de inteligencia espiritual. Pero entonces primero definamos inteligencia. Y encontré una definición en el diccionario. Dice, el saber escoger la mejor alternativa entre varias, pero también quiere decir saber leer en el adentro de las cosas. Esa es una definición de ser inteligente o de la inteligencia, saber escoger la mejor alternativa entre varias alternativas. No una sola que llegó, no, varias alternativas, escogemos lo mejor. Pero también es aprender a leer dentro de las cosas. Que me están ofreciendo un trabajo en tal parte. A ver, entonces uno entra y empieza a estudiar. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? ¿O estoy sobrepreparado para estar en ese puesto? En fin. ¿Cuánto me cuesta el pasaje? ¿Cuánto me cuesta esto? Y saco cuentas, digo, sí, me conviene el trabajo. Entonces, el inteligente es esa persona, aquel que sabe escoger la mejor alternativa entre varias alternativas. Entonces, tenemos que antes estudiar para poder saber cómo elegir. Y esa palabra elegir es importante, porque en la vida, todos los días, estamos tomando decisiones y eligiendo algo nuevo. Eso es como la jovencita aquella que en algún momento ve muchos jóvenes en el colegio, si es un colegio mixto, o en el vecindario, en los hijos de sus amigos, de los amigos del papá, va viendo muchachos, y un día ve uno y lo elige. ¿Dónde está el secreto? Que el que elija sea el mejor, que llene las mejores condiciones, saber elegir. No elegirlo solamente porque es bonito, porque es lindo, porque baila bonito, se pone unos zapatos de marca. No. No se está eligiendo ropa, se está eligiendo a un ser humano para compartir toda la vida.
Bueno, entonces eso es elegir. Entonces, si un ser humano sabe, tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de medir, de sopesar los pros y los contras de todas las cosas y anticipar posibles consecuencias de lo que va a elegir, esa persona es inteligente. Ese es un inteligente. Entonces, la inteligencia nos va a servir a nosotros y nos va a ayudar a esculcar, a meternos dentro de las cosas para mirar cómo son, y vamos a la memoria también. Y vamos no solamente a la memoria nuestra, sino a la memoria de los demás. Voy a la memoria de mi padre. A ver, yo lo oigo hablar. Yo recuerdo, mi padre a veces estábamos sentados en la sala de la casa, mi madre y mi padre allí, y empezaba mi papá a hablar cuando conoció a mi mamá, a mi madre. No, es que ella estaba en no sé dónde, estaba dibujando, porque mi madre pintaba cuadros, era una artista, y él dijo algo, una bobada dijo, y la hizo reír, y en fin, y mi padre cuenta. Esos son historias y creencias que uno guarda y almacena, y en algún momento le sirven a uno para ver algo que hay a su alrededor, o para enseñarle a su hijo, o a la hija que se están preparando. Esas son experiencias. Entonces nosotros, con la imaginación, nosotros lo que hacemos es anticipar cosas, ir un poquito más allá en nuestra imaginación, y vamos montando como escenarios del futuro. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo otro? Y vamos montando. Eso se llama inteligencia. Inteligencia. El saber en algún momento tomar una decisión. Y esto, mis amados, hay que enseñárselo a los hijos. Eso es inteligencia. De todas las cosas que nos van a suceder en la vida, tenemos que elegir. Yo diría que todos los días y a cada instante estamos eligiendo. Algo estamos eligiendo. Eso es nuestro trabajo como seres humanos todos los días. Entonces yo voy a un restaurante, entonces yo elijo entre comer una cosa o comer otra, o no, yo prefiero comer esto que comer, y elijo. Todos los días estamos tomando decisiones, eligiendo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a escoger, aprender a elegir, y eso es inteligencia, y eso nos va a llevar a nosotros a la bendición y nos va a llevar al éxito. Y en el caso nuestro que nos atañe, que es la parte espiritual, nos va a llevar al éxito espiritual. ¿Dónde estamos nosotros como seres humanos? En la parte afectiva, en la parte relacional con la esposa, en la parte relacional con los hijos, con los empleados, con los compañeros de la fábrica, en fin. Nos vamos a relacionar para siempre buscar lo mejor. Todo esto nos lleva a nosotros permanentemente a aprender. Tenemos que aprender todos los días, todo lo que veamos, todo lo que oigamos, todo lo que veamos, todo nos tiene que servir para aprender algo. Por eso estamos viviendo una época muy difícil. Yo diría que esta es la época de las comunicaciones, pero también es la época de la imagen. Y las comunicaciones ya se han sofisticado tanto que cuando comunican algo, impactan. Ya no son imágenes simples, ya no son imágenes a blanco y negro, a color. Ahora son imágenes impactantes. Todo es impactante. La sexualidad, la violencia, el crimen, todo es impactante cuando uno mira hoy en día las imágenes. Y eso sin hablar de aquellas imágenes que el propósito es degradar al ser humano. La pornografía, la violencia, el crimen, que muchos se ufanan del crimen que cometen. Es muy difícil. Estamos viviendo un tiempo muy difícil donde tenemos
la obligación de preparar a nuestros hijos, que sean inteligentes. No estamos hablando de que sepa, que conozca muchos temas y que sea experto en el derecho, en la filosofía, en la teología, en la medicina. No, bueno, eso es bueno, maravilloso. Pero necesitamos que primero tengan inteligencia. Y la inteligencia, mire, el ser humano, aun cuando tomamos la naturaleza y tratamos de manejarla y tratamos de hacer cambios genéticos y cosas, a pesar de todas esas cosas, somos débiles. La naturaleza es más fuerte que nosotros y en algún momento termina venciéndonos. Si nosotros herimos la naturaleza, terminamos haciendo daño, y ese daño que hacemos se viene contra nosotros. Por ejemplo, el agua. Se habla de que hay que guardar el agua, que no contaminar el agua, y todos los días estamos contaminando el agua. Lo que pasa es que Dios puso una cantidad extraordinaria de agua en el planeta. Pero si seguimos contaminando los ríos, contaminando los mares, pues va a llegar un momento en que la naturaleza nos puede vencer. Oí en algún momento, alguien decía que un estudioso de la naturaleza decía que si en algún momento Nueva York, hablaba puntualmente de Nueva York, dice, si Nueva York, la gente se fuera, desocuparan toda la ciudad, quedara vacía la ciudad, y decía este hombre, en 50 años la naturaleza prácticamente se estaba consumiendo la ciudad. La naturaleza. La naturaleza tiene una fortaleza para, como dijéramos, para reconstruirse, para defenderse. En fin, entonces, la inteligencia nos abre puertas a nosotros. Y no estoy hablando de puertas de trabajo, nos abre también puertas de vida. Tenemos que no ser simples. Y el Señor lo dice en su palabra, no sean simples. Entonces la inteligencia nos va a servir a nosotros como un ejercicio, como aquel que va al gimnasio y hace ejercicio para sacar músculos y sentirse bien, bonito, o lo que sea, o para defenderse también. Entonces voy y aprendo boxeo y aprendo y pongo mi cuerpo en forma. ¿Saben? Todo esto el ser humano lo hace porque realmente la verdad verdadera, la real realidad es que el ser humano es un ser humano necesitado. Nos creemos que somos todopoderosos, pero en el fondo somos necesitados. Y estamos desprovistos de muchas cosas. El ser humano nace indefenso, ni siquiera los animales de la naturaleza. Un animalito de la naturaleza nace y ahí está la madre que lo guarda, lo cuida. En el ser humano no. El ser humano nace y a veces la madre lo abandona y lo deja. El ser humano es frágil. Venimos desnudos al mundo, descalzos, desarmados, y a lo mejor así nos iremos algún día. Entonces, les decía que la inteligencia tiene la capacidad de abrir la puerta y nosotros poder entrar e ir conquistando verdades. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, tengo otra definición de inteligencia. Todavía no hemos entrado en el tema que es la inteligencia espiritual, pero bueno, podemos definir la inteligencia como la capacidad de aprender y comprender, la facultad de conocer, de comprender algo, permitiéndonos reflexionar, meditar, examinar, revisar e interpretar la realidad. La inteligencia es la que nos ayuda todos los días y nos permite a nosotros adaptarnos a las circunstancias, a la velocidad que caminan las cosas, nos vamos adaptando y nos vamos conociendo y adaptándonos a cosas que no conocíamos. Por ejemplo, el día que el ser humano conoció el motor
y puso un motor en un carro, ya no era el caminar, el correr o andar a caballo, ahora montado sobre un armazón de hierro, de acero, que andaba más rápido que un caballo. Y están los carros. Entonces siempre nosotros, en cosas que no habíamos pensado, vamos avanzando, y eso es de todos los días, mis amados. Entonces, la inteligencia permanentemente nos está mostrando cosas nuevas. Cosas nuevas, podemos ver en todos lugares y vamos, el discernimiento nos va mostrando cosas nuevas. Oh, yo no había visto esto. Oh, qué bueno, qué malo, qué maravilla, en fin. Y calificamos las cosas. Pero, bueno, todos estos pensamientos tienen que ver con la psicología del ser humano. En el año de 1995, un psicólogo, psiquiatra, un hombre llamado Daniel Kahneman, eso fue como en el año 95, si no estoy mal, escribió un libro que se llamó Inteligencia Emocional. Y eso, mis amados, alborotó el gallinero de la ciencia, de la psicología y la psiquiatría. Eso hablaba el uno, opinaba, y el hombre se hizo famoso, vendió libros por montones, se hizo millonario. Y él empezó a popularizar lo que era tema solamente de científicos de la psicología, de estudiosos de la psicología. Entonces, el hombre empezó a hablar ya de la psicología social, de la inteligencia espacial, de la inteligencia lingüística, de la inteligencia musical, en fin. Y el hombre se hizo famoso por eso. Pero en ningún momento nadie dentro de la ciencia hablaba de la parte espiritual. Nadie. No, porque eso no... mire, hay pensamiento que los seres humanos creemos que eso empezó hoy. No. ¿Por qué Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Colosas? ¿Saben ustedes que Pablo nunca fue a Colosas? Sino que él tenía un alumno, un compañero de lucha en la fe cristiana, que en algún momento fue a donde estaba Pablo. Creo que estaba en Éfeso, si mal no recuerdo. Y allí en Colosas era una ciudad en ese momento muy próspera. Después ya decayó, después de creo que los romanos la destruyeron, no recuerdo muy bien. Pablo le enseñó a este hombre acerca de lo que estamos hablando, de la inteligencia espiritual. Y el hombre fue y llevó. ¿Por qué? Porque allí en Colosas habían cristianos, habían creyentes, pero también había una fortaleza que se había metido dentro de la sociedad, en el pensamiento, que era la gnosis. Y aún hoy en día existe la gnosis. La gnosis es tan vieja como el ser humano. Es la teoría del conocimiento. Lo que vale es el conocimiento, la gnosis. Entonces muchos creyentes estaban haciendo un revoltillo entre la fe cristiana y la gnosis, pero prevalecía la gnosis sobre la fe cristiana. Entonces Pablo llama a este hombre, no recuerdo el nombre, y le dice, bueno, mire, usted tiene que ir allá y este es el tema, y le enseña al hombre sobre inteligencia espiritual. Es lo que vemos ahí en el libro de Colosenses 1:20. La inteligencia espiritual. Y con esa inteligencia espiritual el hombre va allá y empieza a luchar contra esos pensadores, pseudopensadores de la gnosis. Y aún todavía existen los gnósticos. Entonces, este hombre del que les estoy hablando, Daniel Kahneman, empezó a estudiar la inteligencia, otro hombre. Bueno, no, ahorita me acuerdo. Un psicólogo empezó a estudiar la inteligencia espiritual. Le puso otro nombre, inteligencia trascendental, inteligencia existencial, pues tratando de explicar lo que es el ser humano. El tema que estamos tratando hoy, mis amados, de pronto es un poco complejo. Y en algún momento yo le dije a mi esposa, no, yo como que de esto no voy a hablar porque es un poco difícil, pero no, el Señor no tiene que hablar, tiene que hablar. Sí, bueno, gracias, mi amor. Entonces, la inteligencia espiritual
a través del tiempo, desde hace 20 años que se empezó a hablar de ella dentro de la psicología y la psiquiatría, empezó a tomar fuerza y ha demostrado lo importante que ha sido para vivir en paz, para vivir en felicidad, para desempeñarnos en nuestro oficio, en nuestro trabajo de la mejor forma, en el bienestar de todos. Eso ha hecho la inteligencia espiritual. Sin que tú lo supieras, mi amado, mi amada, cuando tú abres la palabra, estás aprendiendo de un tema del mundo espiritual. Entonces, estás adquiriendo o estamos adquiriendo inteligencia espiritual. ¡Wow! Y es extraordinaria, porque ha sido muy importante en lo que les decía, en la felicidad del ser humano, en la felicidad nuestra. Hoy en día vivimos tenemos otra actitud frente a la vida, frente a las circunstancias de la vida, porque todo lo que vivimos, todo lo que vemos, todo lo que hacemos, todo lo que oímos, lo filtramos a través de la palabra del Señor. Eso se llama inteligencia espiritual. Ajá. La inteligencia espiritual, mire, abre campo impresionantemente. Ajá. Y nos abre un mundo. Porque yo diría que las grandes necesidades del ser humano están en la parte espiritual. De pronto alguien dirá, no, en el conocimiento, si yo no sé economía, si yo no sé de empresas, de negocios, voy a fracasar. No, déjenme decirles que no. No, la inteligencia espiritual hace que nosotros, como dijéramos, como que organizáramos nuestra mente. Antes de conocer al Señor, yo leía, me ha gustado leer siempre, y leía cosas cosas del tercer ojo, pero todo eso formaba parte de esa búsqueda incesante que llevamos nosotros de Dios, buscándolo porque lo necesitamos. Y en esa necesidad buscamos a Dios, y a veces nos equivocamos de dónde lo estamos buscando. Entonces, todo ser humano tiene una necesidad espiritual. Entonces, aquí la pregunta que surgiría es, bueno, pero ¿y quiénes son inteligentes espiritualmente? ¿Quiénes tienen la inteligencia espiritual? Mire, hay gente que puede que a lo mejor escasamente sepa leer y escribir, pero conociendo la palabra, interiorizándola, masticándola por dentro de nuestra mente. Mis amados, son personas que hablan. Mire, yo me asombré un día en mi iglesia, en la ciudad de donde yo vengo, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta. Un día que a la iglesia llegó un pastor con su hijito de 7 años, 7, 8 años, el niño predicador. Y ese niño lo para el papá al frente, le da un micrófono, lee una porción de la palabra y empieza a compartirnos la palabra a todos. Así lo llamábamos, el niño predicador. Aún todavía, gracias, amor. Y doy el nombre, porque esa es de admirar. Se llamaba, o se llama, porque aún vive y es pastor de iglesia, Eliab Montes. A mí personalmente, a mí me impactó, porque ese niño allí en ese, es una iglesia inmensa, usted es una iglesia de más de 3,000 personas en la ciudad de Cúcuta, es una iglesia impresionante, hermosísima. El pastor José Satirio dos Santos. Y a mí me impresionó ver eso, el altar que llamamos la platea, donde están los músicos, es inmensa, es grandísima. Y ese niño con el micrófono en la mano paseaba de lado con una propiedad y hablaba con una propiedad. ¿Saben cómo se llama eso, mis amados? Inteligencia espiritual. Decía, pero, oiga, imposible que ese niño se haya aprendido todo eso de memoria. No, la inteligencia espiritual. El Espíritu Santo le revela
tiene la facultad espiritual de transmitir lo que el Espíritu o sea, no interrumpe la comunicación con el Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón, en su mente, nos lo traspasaba a todos a través de su boca. Es impresionante, es increíble. Entonces, eso es ese joven, que es un joven hoy en día, ya tiene familia y todo, era o es inteligente espiritualmente. Porque la palabra nos enseña, la palabra muestra y desnuda mejor que la psicología o la psiquiatría. Enseña mejor que la psicología y la psiquiatría. Se lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿quiénes podríamos decir que son inteligentes espiritualmente? Aquellos que son conscientes de que el ser interior, lo que tenemos adentro nosotros, nuestra alma, el ser interior nos trae cualidades nuevas, cualidades positivas e interesantes todos los días. El Espíritu nos habla todos los días. Tú abres la palabra y léela, no como en el afán de volverte un teólogo sabio, no. A ver, ¿qué me dice esta palabra a mí? ¿Qué aprendo yo de esta palabra? Y vas a ver cómo el Espíritu de Dios te empieza a hablar. Y empieza esa palabra a ponerla en tu mente. Y en algún momento terminas hablando de esa palabra sin que te des cuenta. Terminas actuando conforme a esa palabra. Seas un jovencito, seas un adulto, seas casado, seas soltero, sea empresario, sea trabajador, empleado, lo que sea. La palabra te está hablando permanentemente. El que se dispone espiritualmente produce hacia afuera experiencias espirituales. Mire, ustedes han oído hablar, yo sé que la gran mayoría, de pronto los jóvenes no tanto, o tan solo que les guste la música de hace 40, 50 años, el jazz. Hubo un hombre llamado Duke Ellington. El nombre de él creo que era algo de apellido Kennedy. Este hombre, Duke Ellington, era un compositor, un pianista, tenía una banda de músicos, dirigía una banda de músicos de jazz impresionante y fue famoso en el mundo entero. Y él decía algo, mire, esto es inteligencia espiritual, decía el hombre, ya murió, hay dos tipos de preocupación, la que usted puede hacer algo al respecto y la preocupación de lo que usted no puede hacer nada. Entonces, dice, no hay que perder tiempo con la segunda. Si no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Haga lo que tiene que hacer y lo que puede hacer. Eso es inteligencia espiritual. Y eso nos lo enseña el Señor en su palabra. Y mire, aún todavía, hoy en día, ya le tocó a los psicólogos, a los estudiosos del comportamiento, a los psiquiatras, a los de comportamiento personal, ya les tocó aceptar que hay un mundo espiritual, un área espiritual que marca nuestras vidas. Dependiendo de dónde estoy yo parado, si en el mundo espiritual, llamémoslo bueno, o del mundo espiritual malo, porque el mundo espiritual malo, el mundo de las tinieblas también enseña. Entonces yo tengo que estar aquí. Y todo eso está, mis amados, está metido dentro del libro, dentro de la palabra de Dios. Alguien me decía en algún momento, pero pastor, es que leer ese libro, es que ese libro es muy gordo. Y yo le decía, es que los problemas nuestros son gordos. Cuando empezamos nosotros a abrir este libro y a descubrir lo que el libro dice, estamos actuando con inteligencia espiritual. Y llegará un momento en que al mundo entero le tocará reconocer que aquí está la respuesta a todos los problemas del ser humano. Hoy en día
Ya la ciencia está empezando a reconocer, y eso que fue promovida hace 20 años por un personaje, no recuerdo su nombre ahorita, un pensador que empezó a decir, existe la inteligencia espiritual, existe, algo que nos permite a nosotros trascender en el tiempo, existe, y empieza a hablar, y empieza a enseñar. Ya muchos pensadores de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, del comportamiento humano, ya lo reconocieron, porque es casi que una necesidad del ser humano, porque somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Entonces tenemos que atender todo nuestro ser interior, en las tres áreas, la parte espiritual, en la parte almática o psíquica o psicológica, y en la parte física y corporal, la parte somática, el soma, que es nuestro cuerpo. Tenemos que avanzar en esas tres áreas. Mis amados, esto va más. Yo voy a tratar de que en los devocionales entremos y estudiemos un poquito más a fondo este tipo de enseñanza de inteligencia espiritual. Acuérdense, está en la palabra del Señor. Si alguien dice, no, es que la psicología no tiene nada que ver con la religión, con la Biblia. Un momentico, pare ahí y lleve a la persona a Colosenses 1:9. Inteligencia espiritual. Y eso es tan viejo como el ser humano, que está puesto en un libro, en una carta que escribió Pablo a la iglesia en Colosas. Pero vamos a saber un poquito más, vamos a adentrarnos un poco más. Por hoy dejémoslo ahí, pero yo quiero dejarlos a ustedes con la inquietud. Eso, en el Señor no hay nada nuevo, nada. El Señor ya todo lo dijo y todo está en este libro. Todo está ahí dicho. Tenemos que leerlo. Si yo quiero saber de jurisprudencia, tengo que ir a los libros de jurisprudencia. Si yo necesito saber de ingeniería, tengo que ir a los libros de ingeniería. Tengo que aprender. ¿Quieres saber de inteligencia espiritual? Mi amado, mi amada, tienes que ir a este libro. Es el libro más profundo de psicología y de psiquiatría, de comportamiento que puede existir en el mundo entero. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. A veces cuando abrimos la palabra, Señor, tu palabra, la Biblia, el libro de libros, Señor, las palabras saltan del libro a nuestros ojos y nos asombran, como nos asombraste tú, Señor, cuando abrimos tu libro. Y desde hace 2000 años el libro está hablando de un tema de la psicología moderna, de la psiquiatría moderna, del comportamiento humano moderno. Ya existía, Dios, en tu libro, inteligencia espiritual. Señor, te damos gracias porque tú nos permitas entrar en tu libro, leerlo, entenderlo, sacar las palabras de allí y llevarlas a nuestro ser interior, para que podamos fortalecernos interiormente, para poder caminar como debe ser, conforme a tu voluntad. Escoger siempre las mejores alternativas, espiritualmente hablando. Señor, bendícenos hoy. Danos, Señor. Hoy clamamos a ti y te pedimos esa inteligencia para todos nosotros. Y permítenos, Señor, enseñársela a nuestros hijos, a los niños que vienen detrás nuestro, a los jóvenes que vienen detrás nuestro. Todo está dicho en la palabra del Señor. Gracias te damos, Padre, hoy. Gracias. Gracias, Señor, por atendernos, por hablarnos. Gracias, Padre. Amén y amén y amén. Qué bonito. Muy bien. Seguimos adelante. Bueno, hoy es día de cena. Hoy es día de familia. Yo quiero invitarlos a que abramos la palabra del Señor en el libro, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22.
Y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Yo leo una versión. Esta es una versión que se llama la Biblia Peshitta. Es una versión nueva, muy bonita, muy clara, fácil de entender. Entonces, vamos a Lucas 22, versículo 15 en adelante. Y me asombra la expresión del Señor Jesús. Me asombra, leyendo el versículo 15, está hablando el Señor Jesús y dice: entonces les dijo el Señor Jesús: he anhelado profundamente comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Y déjenme decirles algo, mis amados. Hoy, ahorita, en este momento, el Señor te está diciendo: he anhelado profundamente compartir con ustedes esta Pascua, este alimento. El Señor te lo está diciendo hoy. Y sigue diciendo, dice: porque les digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué bonito. Y luego dice la palabra que tomó la copa y habiendo dado gracias dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Sabemos que tú has anhelado este momento en el cual nosotros recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Esta copa, símbolo de tu sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. Señor, hoy estamos recordando. Y al recordar, Señor, nos enteramos del inmenso amor que tú tuviste para con nosotros. Has anhelado. Y ahora, Padre, que estás en el cielo, en el trono celestial, estás anhelando que un día, delante de ti, en tu presencia, beberemos la última copa. ¡Wow! Delante de ti. Gracias te damos, Señor. Bendice a todos los que estamos reunidos alrededor de tu palabra y que compartimos en este momento esta copa, símbolo de tu sangre y del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén, amén. ¿Pueden tomar la copa? Toma la copa. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo: entonces, toma el pan. Dice: tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dijo, y se lo dio a ellos diciendo: este es mi cuerpo, que por causa de ustedes es entregado, es partido. Dicen: hagan esto en memoria de mí. Ora por él. Gracias, Señor, te damos en este momento especial, porque, Señor, por tu sacrificio y en la cruz del Calvario, al haber puesto tu cuerpo para ser molido, para ser coronado por las espinas, Señor, para haber sido flagelado por nosotros, Señor, no tenemos palabras, Señor, para expresar el agradecimiento nuestro, porque tu palabra dice que ese cuerpo crucificado allí en la cruz del Calvario, allí tú llevaste, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, Señor, las del alma, todas nuestras enfermedades, toda nuestra culpa. Señor, gracias. No tenemos sino palabras de agradecimiento para ti, Señor,
por ese sacrificio maravilloso que hiciste pensando en nosotros desde la eternidad, sí, Señor. Por Sí, eso Padre. dice tu palabra que tu misericordia la prolongas día a día, porque tú nos amaste con amor eterno. Eso quiere decir que desde la eternidad ya estábamos en tu pensamiento y en tu corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Comparte el pan con los tuyos allí en la casa. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bueno, qué bien. Vamos a honrar. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Y para eso quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Y leemos desde el versículo 1. Disculpen, quiero tomar un sorbito de té. Lucas 8 dice: y sucedió que después de todas estas cosas, Jesús recorría las ciudades y las aldeas, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y los 12, ¿quiénes eran los 12? Los apóstoles, dice, iban con él, pero también iban algunas mujeres que habían sido restauradas de enfermedades y de espíritus malignos. María o Mariam, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 espíritus malignos. Juana, la esposa de Chuza, el intendente, el mayordomo de Herodes, era un hombre importante. Y también iba con ellos Susana, otra mujer importante en ese tiempo. Y dice, y muchas otras mujeres que ayudaban, suministraban los bienes necesarios. Mire, mis amados, nosotros no es que aprendimos, nos enseñaron en la iglesia tradicional de que nosotros damos limosnas. No, la limosna se da al limosnero, al que le falta algo. No, Dios no le falta nada. Dios es el dueño de todo, lo tiene todo, absolutamente. Entonces, estas mujeres que caminaban con el Señor eran personas importantes y habían recibido la bendición de parte del Señor Jesús, unas sanando enfermedades, otras sacando de sí demonios, otras que tenían 1000 dificultades y que fueron sanadas. Y ellas, en gratitud con el Señor, tomaron sus bienes y empezaron a caminar con Él, e iban pagando todo lo que se necesitaba. Eso no era fácil, y déjenme decirle, no era nada barato, era costoso, porque eran 12 personas los apóstoles, el Señor 13, estas mujeres que menciona aquí, menciona María, menciona a Juana, a Susana, dice, y otras más que ayudaban con sus bienes. ¿Qué interés tenían estas mujeres? Y todas los que iban con el Señor, ¿qué interés tenían? ¿Enriquecerse? No.
honrar y darle gracias a Dios por todo lo que el Señor había hecho en sus vidas. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué ha hecho el Señor con nosotros? No me alcanzaría esta vida, ni 4, 5, 6, 10 vidas más, para yo darle gracias al Señor por todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en mi vida y en mi familia. Si es necesario dar para que la obra siga adelante, hagámoslo. Es un propósito santo. El Señor no necesita nada, pero humanamente la obra sí necesita de los recursos. Y toda ayuda es buena, absolutamente. Además, tenemos que seguir adelante. Y bueno, vivimos en un mundo donde hay el dinero que corre, que se trafica permanentemente, y es necesario. Dios no necesita nada, nosotros somos los necesitados. Entonces, así como estas personas, estas mujeres que fueron beneficiadas de los milagros del Señor, ¿cómo agradecían? Con sus propios bienes. Eso tenemos que hacer nosotros. Vamos a enseñar un día estos el porqué de la ofrenda. Eso no es para que las iglesias se enriquezcan o para que el pastor se enriquezca. No. La obra tiene que correr, tiene que ir, tiene que viajar. Y sin lugar a dudas, la parte económica es fundamental para facilitar el trabajo. Todo cuesta. Entonces, tenemos nosotros en agradecimiento al Señor abrir nuestras manos y, como estas mujeres, ayudar a que la obra siga adelante, que la palabra siga caminando por todos los lugares a donde tiene que llegar. Oremos al Señor. Toma ahí la ofrenda en tu casa, con los tuyos, con tus hijos. Tomen la ofrenda alrededor del Espíritu de Dios, en la presencia del Señor Jesús. Padre bueno, Señor amado, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Hoy venimos, Señor, delante de ti. Siempre venimos como necesitados, porque necesitamos escuchar tu palabra. Ella es el alimento que nuestra alma necesita. Padre bueno, te damos gracias, porque has tenido cuidado especial por cada uno de nosotros. Y nos has bendecido, Señor. Has sido generoso con nosotros. Ahora nosotros queremos ser generosos contigo. Por eso no escatimamos, Señor, lo que sea, para que tu obra siga adelante, pueda tu palabra seguir viajando por todos los caminos, en todo lugar. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia en la tierra y bendícenos a todos, sobre todo en este momento, al dador alegre. Bendícelos, Señor, con toda bendición. Y allí donde tú te encuentres, no sé en qué ciudad estás tú, si hay cerca una iglesia cristiana, la que ustedes quieran, vaya a la iglesia, lleva la ofrenda y dale gracias y honra al Señor de los cielos. Gracias te damos, Padre. Siempre estamos a la expectativa de la bendición que viene de ti. Tú eres Dios bueno y maravilloso. Esta semana que empieza hoy, Señor, hoy te la entregamos a ti en tus manos. Bendice cada día, cada hora, cada minuto de esta semana que empieza. Bendice nuestra casa, nuestra familia. Bendice, Señor, nuestra salud. Bendice nuestros matrimonios. Bendice, Señor, la empresa, el taller, el negocio, la fábrica, lo que sea en lo que estemos ocupados. Bendícenos, Dios, y abre puertas de bendición para todos aquellos que han abierto sus manos en generosidad para tu reino. Gracias te damos, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, sea sanado. Hoy, en el nombre de Jesús, es la palabra del Señor dando una orden al cuerpo enfermo,
aquel que tiene necesidades, Señor, financieras, hoy muéstrale el camino, Padre. Abre un camino para esa persona. Abre puertas de bendición para tus hijos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados, gracias por acompañarnos. Continuamos con el tema. Voy a tratar de como dijéramos, como desmenuzarlo un poquito más para que sea un poco más entendible, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Nos volvemos a ver el martes. ¿El martes es festivo o es el miércoles? ¿El miércoles es festivo? Sí, festivo. El miércoles, como es día de familia también, no tendremos nuestro devocional, pero no dejes de hacerlo en la casa, no dejes de hacerlo. Mis amados, un abrazo, los bendigo a todos ustedes. Al que está enfermo, lo bendigo hoy. Al que tiene necesidades económicas, lo bendigo hoy. A aquellos que tienen dificultades familiares, los bendigo hoy. A todos, al que está sano, al que no lo está, al que tiene medios, a quien no los tiene, a todos los bendigo hoy, con la bendición grande del Padre, con la bendición sanadora y hermosa del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados, que tengan un bonito y poderoso domingo, día del Señor.